siguen teniendo que ver con penosas tareas de trabajo, con división estricta de la economía internacional, de la economía del trabajo, como demuestran los estudios de análisis estructural de la relación internacional de Wallerstein y compañía, y por tanto que las contradicciones derivadas de la convertibilidad del capital no se pueden superar simplemente con creatividad, con lenguaje, con comunicación y cultura, aunque este elemento simbólico sea tan importante como el capital económico, aunque se reconozca que la creatividad es el factor determinante hoy día en la generación de riqueza. Y evidentemente el acceso a la información, por tanto, y a la cultura determina el desarrollo económico de un territorio, de un país, de una región, de una localidad. Solo así entenderíamos por qué organismos internacionales como la UNESCO insisten en desarrollar el talento creativo de las ciudades, en acumular capital simbólico en los territorios como base para conectar realidades ante los circuitos globales del capitalismo. El propio sociólogo británico Scott Lash distingue entre zonas vivas y zonas muertas, entre aquellos territorios conectados a los flujos de información y por tanto a los flujos de capitales o no. Incluso si ustedes hacen un análisis de la configuración del ciberespacio, observarán que los nodos y condensación de flujos de información, como sucedió con la prensa en su origen, como sucedió con la radio y con la televisión, están en las zonas portuarias y costeras, están donde hay intercambio de mercancías. Pero evidentemente la articulación de ciudades digitales no puede sustituir o crear ese intercambio de mercancías. Sí lo facilita y se añade valor agregado. Pero lo que me interesa a mí justamente es cómo este proceso o este discurso del proceso de informacionalización de la economía no permite el acceso a esos bienes simbólicos y por tanto a los bienes materiales de las clases subalternas. Por contra, esta orientación comunicacional de la economía lo que ha hecho es reforzar aún más el poder económico y también facilitar la descualificación del poder simbólico que apuntó en sus últimos escritos críticamente Bourdieu, entre ellos el capital intelectual, el conocimiento de las universidades, entre ellos. Es decir, lo que conocemos como mercado global obedece a la lógica del análisis estricto de economía política del oligopolio y monopolio informativo. Y todo monopolio u oligopolio, como saben, es regresivo socialmente, como ya se denunciara en el informe McBride en los años 80 del pasado siglo. Es decir, genera problemas en la sociedad, fracasos culturales, debilitamiento de la opinión pública y, sobre todo, control antidemocrático de la opinión pública por parte de ciertas élites en nuestras sociedades. Si tomamos en cuenta los procesos de desregulación económica que ha habido en las últimas décadas, las políticas de desarrollo que hoy inspiran la innovación científica y tecnológica, insistiendo en la apertura de la competitividad de la economía o incluso mercantilizando realidades ajenas a este proceso como el sistema de ciencia y tecnología y las propias universidades, podríamos deducir que, atendiendo a otras experiencias históricas, este proceso, lejos de incorporar a las clases subalternas, segmentarán, fragmentarán aún más y privatizarán los espacios comunes, culturales y de conocimiento en nuestro espacio público. Por tanto, asistimos hoy a un desplazamiento continuo del espacio del sector y las empresas públicas que proveen recursos económicos a operadores privados, pero que en modo alguno pueden generar fondos públicos para sus propios fines colectivos: igualdad de educación, acceso a la información, democratización de los bienes culturales. O en otras palabras, la fórmula mágica del neoliberalismo que hoy está presente en este discurso del proceso de la sociedad digital, de la economía de la información: privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas, en perjuicio, por tanto, de la democracia económica y la igualdad informativa. Y estaremos de acuerdo que sin igualdad económica difícilmente podemos hablar de democracia mediática, sino una reedición, como en el siglo XIX, de cierta democracia censitaria de aquellos que están abonados a la ADSL, a la banda ancha, y pueden concursar, participar y jugar también de esta lógica económica en la sociedad de la información. El proceso inició en los años 80, tiene un trabajo magnífico de Herbert Schiller de cómo en Estados Unidos, gracias a nuestro gran estadista internacional Ronald Reagan, se inicia un proceso de reasignación de recursos de toda la economía del país, empezando por las bibliotecas y universidades, a fondos públicos, base de datos privadas. Por tanto, lo que era un derecho termina siendo una mercancía, un privilegio que se puede adquirir.
El conjunto de la población y los usuarios corporativos se ven sometidos a la lógica devastadora del mercado. Es decir, es el mercado quien determina quién recibirá los bienes de información y quién será excluido de una economía que depende, está lubricada, se alimenta de la información y del conocimiento. O en otras palabras, transformar la información en una mercancía en esa etapa de los 80 significó hoy, cuando se construye este discurso de la sociedad de la información, en que, como mercancía en venta, solo está disponible para quienes la puedan pagar. Y el objeto, por tanto, no es la igualdad, sino se constituye no en un derecho, sino en un privilegio. Lo que ha sucedido con el derecho de telecomunicación y la idea de servicio universal. Es un privilegio más que un derecho colectivo. El problema es que si vamos a las relaciones de producción, existe un agujero negro en este discurso de la economía de la información. El discurso del postindustrialismo que inicia en los 60 Daniel Bert, lo que propone es la negación de la realidad misma de la producción, o en otros términos, insistir en la mistificación y el fetichismo de la información como variable independiente del cambio social, y a partir de ello, de las relaciones desiguales, de la negación de relaciones de explotación en el mundo del trabajo. La economía de la información vuelve así a refundir el mito liberal del progreso y formalización jurídica y política de la tríada, libertad, igualdad y fraternidad. Eso sí, con el regreso del sujeto, que ahora, a diferencia de tiempos modernos de Chaplin, tiene que hablar, tiene que crear, tiene que informar, tiene que construir en la empresa, con su conocimiento, con su background informativo, riqueza en los procesos de producción de estos circuitos alimentados y acelerados de manera intensiva en la sociedad global. De tal manera que si se sigue reivindicando el principio del pluralismo semiótico y la indeterminación en general, en la economía lo que vemos hoy día, en la economía de la información, es que volvemos al viejo sofisma liberal de la soberanía del consumidor. Es decir, la democracia cultural se asegura simplemente porque existe una formal igualdad de oportunidades y también una formal igualdad en la democracia económica. Como en el proyecto fundacional de la Sociedad de la Información que hizo el presidente, entonces vicepresidente Al Gore, Agenda para la Acción, cada uno ya no es el principio marxista según sus necesidades y capacidades, sino dependiendo del talento creativo, todos pueden llegar al éxito en la economía de la información. Ese es el discurso, como digo, de acceso universalizado, de que todos podemos participar por igual en la red, en nuestra economía de la información. Una tautología o empirismo ramplón que queda en cuestión cuando se analizan los datos de la economía política de la comunicación a los defensores de este nuevo orden. En principio preguntando por qué sigue ampliándose la brecha en los accesos o participación económica de ciertas culturas y ciertos países en la sociedad globalizada, a pesar de las políticas de superación de esa brecha. Como pueden deducir, las diferencias son más que sustantivas y tienen que ver con división de trabajo estricta, en el acceso a la distribución de bienes simbólicos, en la propia concentración de la estructura de propiedad y sobre todo en el sistema de ciencia y tecnología. El tercer tópico relacionado con esta idea tiene que ver con el debate que plantea Wallerstein entre autonomía e interdependencia. El concepto de interdependencia es muy rico en relaciones internacionales y también en comunicación internacional. Como saben, el tópico de la sociedad red remite al principio de autonomía o autodeterminación. Si una economía, un territorio, un grupo social, un sujeto, gracias a las redes tecnológicas, puede construir su proyecto. Como en el ámbito económico, puede construir su riqueza con talento y creatividad. Esa idea muy difundida de una economía de la información basada en la igualdad y la libertad de pensamiento depende justamente de este concepto de autodeterminación que marca el concepto sociedad red. Se trata de un nuevo discurso populista del capitalismo global, un orden representado como un laberinto ubicuo, diagramático y horizontal, en el que la condición política para lograr la valorización del capital está dispersa, capilarizada en las redes económicas, en la sociedad y la cultura, y que solo algo de creatividad y organización podrían permitir un paso de desarrollo de esta sociedad industrial a la sociedad posmoderna o postindustrial. Es decir, partiendo de la separación